Las venas abiertas de América Latina. Por Eduardo Galeano, parte 28. Cuba batió el récord mundial de exportaciones por habitante, superando incluso a Inglaterra, y tuvo el mayor ingreso per cápita de América Latina. Pero ese mismo año, en diciembre, el precio del azúcar cayó a 4 centavos y en 1921 se desató el huracán de la crisis. Quebraron numerosas centrales azucareras, que fueron adquiridas por intereses norteamericanos y todos los bancos cubanos o españoles, incluyendo el propio Banco Nacional. Solo sobrevivieron las sucursales de los bancos de Estados Unidos. Una economía tan dependiente y vulnerable como la de Cuba no podía escapar, posteriormente, al impacto feroz de la crisis de 1929 en Estados Unidos. El precio del azúcar llegó a bajar a mucho menos de 1 centavo en 1932. Y en 3 años las exportaciones se redujeron en valor a la cuarta parte. El índice de desempleo de Cuba en esos tiempos difícilmente habrá sido igualado en ningún otro país. El desastre de 1921 había sido provocado por la caída del precio del azúcar en el mercado de los Estados Unidos. Y de los Estados Unidos no demoró en llegar un crédito de $50 millones en ancas del crédito. Llegó también el general Crowder sob pretexto de controlar la utilización de esos fondos. Crowder gobernaría de hecho el país. Gracias a sus buenos oficios, la dictadura de Machado llega al poder en 1924, pero la Gran Depresión de los años 30 se lleva por delante, paralizada Cuba, por la huelga general a este régimen de sangre y fuego. Lo que ocurría con los precios se repetía con el volumen de las exportaciones. Desde 1948, Cuba recuperó su cuota para cubrir la tercera parte del mercado norteamericano de azúcar, a precios inferiores a los que recibían los productores de Estados Unidos, pero más altos y más estables que los del mercado internacional. Ya con anterioridad, los Estados Unidos habían desgravado las importaciones de azúcar cubana a cambio de privilegios similares concedidos al ingreso de los artículos norteamericanos en Cuba. Todos estos favores consolidaron la dependencia. El pueblo que compra manda, el pueblo que vende sirve. Hay que equilibrar el comercio para asegurar la libertad. El pueblo que quiere morir vende a un solo pueblo, y el que quiere salvarse vende a más de uno. Había dicho Martí y repitió el Che Guevara en la conferencia de la OEA en Punta del Este en 1961. La producción era arbitrariamente limitada por las necesidades de Washington. El nivel de 1925, unos 5 millones de toneladas, continuaba siendo el promedio de los años 50. El dictador Fulgencio Batista asaltó el poder en 1952, en ancas de la mayor zafra hasta entonces conocida. Más de 7 millones, con la misión de apretar las clavijas y al año siguiente la producción. Obediente a la demanda del norte, cayó a 4. La revolución ante la estructura de impotencia.
La proximidad geográfica y la aparición del azúcar de remolacha, surgida durante las guerras napoleónicas en los campos de Francia y Alemania, convirtieron a los Estados Unidos en el cliente principal del azúcar de las Antillas. Ya en 1850, los Estados Unidos dominaban la tercera parte del comercio de Cuba. Le vendían y le compraban más que España. Aunque la isla era una colonia española y la bandera de las barras y las estrellas flameaba en los mástiles de más de la mitad de los buques que llegaban allí. Un viajero español encontró hacia 1859, campo adentro, en remotos pueblitos de Cuba, máquinas de coser fabricadas en Estados Unidos. Las principales calles de La Habana fueron empedradas con bloques de granito de Boston. Cuando despuntaba el siglo XX, se leía en el Louisiana Planter: a poco va pasando toda la isla a manos de los ciudadanos norteamericanos, lo cual es el medio más sencillo y seguro de conseguir la anexión a los Estados Unidos. En el Senado norteamericano se hablaba ya de una nueva estrella en la bandera. Derrotada España, el general Leonard Wood gobernaba la isla. Al mismo tiempo, pasaban a manos norteamericanas las Filipinas y Puerto Rico. Nos han sido otorgados por la guerra, decía el presidente McKinley, incluyendo a Cuba, y con la ayuda de Dios y en nombre del progreso de la humanidad y de la civilización, es nuestro deber responder a esta gran confianza. En 1902, Tomás Estrada Palma tuvo que renunciar a la ciudadanía norteamericana que había adoptado en el exilio. Las tropas norteamericanas de ocupación lo convirtieron en el primer presidente de Cuba. En 1960, el ex embajador norteamericano en Cuba, Earl Smith, se declaró ante una subcomisión del Senado. Hasta el arribo de Castro al poder, los Estados Unidos tenían en Cuba una influencia de tal manera irresistible que el embajador norteamericano era el segundo personaje del país, a veces aún más importante que el presidente mismo. Cuando cayó Batista, Cuba vendía casi toda su azúcar en Estados Unidos. 5 años antes, un joven abogado revolucionario había profetizado certeramente ante quienes lo juzgaban por el asalto hacia el cuartel Moncada, que la historia lo absolvería. Había dicho en su vibrante alegato: Cuba sigue siendo una factoría productora de materia prima. Se exporta azúcar para importar caramelos. Cuba compraba en Estados Unidos no solo los automóviles y las máquinas, los productos químicos, el papel y la ropa, sino también arroz y frijoles, ajos y cebollas, grasas, carne y algodón. Venían helados de Miami, panes de Atlanta y hasta cenas de lujo desde París. El país del azúcar importaba cerca de la mitad de las frutas y las verduras que consumía, aunque solo la tercera parte de su población activa tenía trabajo permanente y la mitad de las tierras de los centrales azucareros eran extensiones baldías donde la empresa no producía nada. 13 ingenios norteamericanos disponen de más del 47% del área azucarera total
y ganaban alrededor de 180 millones de dólares por cada zafra.